Hola amigos de YouTube, hoy traigo un nuevo video acerca de la explicación de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, es decir, qué pasa en un paciente que desarrolla cetoacidosis diabética. En primer lugar, pues tenemos que saber que la cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes mellitus que, como todos sabemos, es un estado de hiperglicemia crónica que viene como alteración metabólica de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos. Y entonces desarrolla ciertas complicaciones agudas, entre ellas la cetoacidosis diabética. Tenemos que recordar que la cetoacidosis diabética pues se da porque hay una depresión, una disminución de la concentración de insulina, que puede ser absoluta o relativa. Generalmente en este caso es relativa. Y para eso entonces tenemos que recordar qué es lo que hace la insulina normalmente, fisiológicamente en nuestro cuerpo, y qué hacen las hormonas contrarreguladoras como el cortisol, las catecolaminas, la hormona de crecimiento y el glucagón. Principalmente tenemos que manejar los procesos por los cuales la insulina disminuye la concentración de glucosa en sangre y los procesos por los cuales las hormonas contrarreguladoras la aumentan. Entonces, en primer lugar, pues explicar acerca de que la insulina pues aumenta la captación de glucosa por los tejidos periféricos, de manera que si aumenta la captación de la glucosa que está en sangre por tejidos, por la célula, pues disminuye la glucosa en sangre, entonces punto positivo para la insulina en disminución de glucosa en sangre. Con respecto a las hormonas contrarreguladoras, pues hacen todo lo contrario, ellas disminuyen la captación de glucosa por los tejidos periféricos, por lo que de esta manera aumentan la glucosa en sangre. La insulina potencia la glucogenosis, proceso mediante el cual pues tomamos la glucosa que está en sangre y la convertimos en una macromolécula, unimos muchas glucosas y formamos el glucógeno, que es la molécula de almacenamiento de la glucosa a nivel del hígado y a nivel muscular. Las hormonas contrarreguladoras hacen todo lo contrario, evitan la glucogenosis. ¿Por qué? Porque ellas no pueden permitir que la glucosa se almacene para disminuir la glucosa en sangre. Entonces ellas hacen todo lo contrario, aumentan la glucosa de esta manera, potenciando otro proceso que se conoce como glucogenólisis, ruptura de esa molécula de almacenamiento, ruptura de ese glucógeno en pequeñas partículas, y esas pequeñas partículas van a ser la glucosa que se va a liberar a la sangre, por lo que por el proceso de glucogenólisis las hormonas contrarreguladoras aumentan la glucosa en sangre. Por contrario, la insulina evita la glucogenólisis y, como le dijimos anteriormente, entonces potencia la glucogenosis. Las hormonas contrarreguladoras, por otra parte, pues estimulan el proceso de gluconeogénesis, es decir, la formación de productos glucosídicos a partir de aquellas moléculas que no son glucosídicas, utilizando aminoácidos, glicerol, etcétera, etcétera. Y la insulina pues evita la gluconeogénesis porque ella tiene tiene como función disminuir la glicemia. Muy importante el proceso de lipogénesis con respecto a la insulina. Cuando la insulina está a sus adecuadas concentraciones, ella favorece la lipogénesis. ¿Qué quiere decir? La captación de ácidos grasos, de glicerol para formar lípidos. Muy diferente es cuando predominan las hormonas contrarreguladoras, que es lo que ocurre en la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque no hay insulina, predominan las contrarreguladoras, por lo que se potencia ahora es el proceso de lipólisis, ruptura de los lípidos en ácidos grasos y glicerol que va a ser utilizado en la gluconeogénesis, y así potenciamos una glicemia elevada, y ácidos grasos que van a ser utilizados en la beta oxidación para producir acetilcoenzima, de donde van a venir finalmente los cuerpos cetónicos. Y por supuesto la insulina favorece la proteogénesis, mientras que las hormonas contrarreguladoras la proteólisis, por lo que hay ruptura de las proteínas con las hormonas contrarreguladoras y se liberan aminoácidos que van a ser utilizados en la gluconeogénesis, y de esta forma cuando no tenemos la insulina
pues predominan todas aquellas reacciones metabólicas que estamos viendo en pantalla y que van a tener como principal función aumentar la glicemia, ¿okay? Aumentar la concentración de glucosa en sangre. Entonces, bien, ya sabemos que si no tenemos insulina se da el proceso de lipólisis porque predominan las hormonas contrarreguladoras. Se liberan por lo tanto glicerol y ácidos grasos y es un glicerol que se va a utilizar en el proceso de gluconeogénesis y son ácidos grasos que se van a utilizar en el proceso de la beta oxidación. ¿Por qué beta oxidación? Porque si no estamos captando glucosa, no estamos produciendo energía, no estamos produciendo ATP, pero sí tenemos una elevada cantidad de ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a ir al proceso de beta oxidación y además de que se libera poca cantidad de ATP, pero se libera energía, también se va a formar grandes cantidades de acetilcoenzima A. Un acetilcoenzima A que en concentración va a ser exagerado, y esa cantidad exagerada de acetilcoenzima A que se excede, que se satura, va a formar abundantes cantidades de cuerpos cetónicos. ¿Okay? Entonces esos cuerpos cetónicos son los que a la final nos van a traer problemas, pero fíjense que todo viene de que no hay insulina, de que se favorece el proceso de lipólisis y por lo tanto terminan en grandes concentraciones de cuerpos cetónicos. ¿Y qué son los cuerpos cetónicos? Pues fácil, se consideran ácidos débiles y se consideran formas aniónicas, de manera que al tener los cuerpos cetónicos estas características, pues estos cuerpos cetónicos que están acumulados en sangre de manera exagerada van a favorecer una acidosis metabólica que tenga brecha aniónica prominente. Acidosis porque tenemos ácidos débiles en sangre que están liberando hidrogeniones, y brecha aniónica prominente porque los cuerpos cetónicos son formas aniónicas, pero además de eso sabemos que al tener una brecha aniónica prominente hace referencia a que tenemos ácidos libres, a que estamos agregando ácidos a la sangre, y es lo que se está llevando a cabo o es lo que está llevando a cabo un proceso de acidosis metabólica. ¿Y por qué es importante conocer que la cetoacidosis diabética es con brecha aniónica prominente? Porque a partir de allí pues podemos hacer diagnósticos diferenciales con otras acidosis metabólicas que tengan brecha aniónica prominente, como lo siguiente, que lo hacemos por una mnemotecnia, que es MUD-PILS. M de metanol, intoxicación por metanol en el caso de las uremias, la diabetes mellitus, que es específicamente en la cetoacidosis diabética, intoxicación por paraldehído, isoniazida, intoxicaciones por hierro, que en inglés es iron y por eso la I, L de lactato en las acidosis lácticas, E de intoxicación por etanol y S de intoxicación por salicilato. Son las 8 patologías más importantes que debemos hacer diagnóstico diferencial cuando estamos en presencia de una acidosis metabólica con brecha aniónica prominente. Pero además de todo esto, ¿qué más me potencia a mí la acidosis del paciente? Y es que los sistemas buffer, en el momento que se encuentran con una acidosis, pues están actuando. Y el sistema buffer principal es el bicarbonato. ¿Qué pasa? Que el bicarbonato sale a tratar de neutralizar esa acidosis, pero al mismo tiempo que sale a tratar de neutralizar, se consume porque se utiliza en ese proceso de neutralización de la acidosis. Y mientras más se consume, más potenciamos el estado acidótico del paciente. Y no solamente eso, sino que sabemos que ese bicarbonato se une al hidrogenión que está libre para tratar de neutralizar, forma ácido carbónico y ese ácido carbónico a su vez se divide en agua y dióxido de carbono. Un dióxido de carbono que también va a potenciar el estado acidótico del paciente. Y esta es la razón por la cual los pacientes hacen una respiración característica, que es esa respiración profunda y rápida que hacen los pacientes con cetoacidosis diabética, que es la respiración de Kussmaul, como mecanismo compensatorio a este estado acidótico y a esta concentración de dióxido de carbono que hay en sangre para tratar de eliminar ese dióxido de carbono.
Y por último, pues como estos cuerpos cetónicos están excesivamente concentrados en sangre, pues comienza un proceso de cetosis severa, que es cuando aparece ya la cetonuria, es decir, los cuerpos cetónicos comienzan a eliminarse a través de la orina. Por otra parte, y por último y no menos importante, tenemos que recordar que si hay hiperglicemia, que es lo característico en esta patología, donde tenemos una tríada clínica clásica, que es la hiperglicemia, con una glicemia por encima de 250 miligramos sobre decilitro. En segundo lugar, pues el estado acidótico del paciente, que tiene un pH por debajo de 7,35. Y la tercera condición sería los cuerpos cetónicos en sangre, en orina, perdón, es decir, la cetonuria. Esa es la tríada clásica. Entonces, de la hiperglicemia, aparte el hecho de que también, como hay mucha glucosa en sangre, comienza a eliminarse a través de la orina. Entonces hay glucosuria. ¿Qué pasa? Que como hay glucosa, que es de gran peso molecular en orina, esto genera un gradiente osmótico en la orina. Y esa hiperosmolaridad que se presenta en la orina hace que entonces se atraiga líquidos, se atraiga electrolitos y hace una diuresis osmótica al paciente con cetoacidosis diabética, que me conlleva por lo tanto a la pérdida de agua y a la pérdida de electrolitos, y que finalmente me trae como consecuencia la deshidratación progresiva en el paciente, que ojo, no es una deshidratación marcada como ocurre en otra complicación aguda de la diabetes mellitus, como es el estado hiperosmótico hiperglucémico. Pero aquí en la cetoacidosis diabética sí ocurre una deshidratación, pero una deshidratación que va de leve a moderada, no tan severa como en el estado hiperosmótico, hiperosmolar, hiperglucémico. Y también, por supuesto, si hay pérdida de electrolitos, generamos un desequilibrio hidroelectrolítico en estos pacientes. Pero además, esta diuresis osmótica no está dada únicamente porque se está eliminando glucosa a través de la orina, sino que también está dada porque hay cetonuria, y esos cuerpos cetónicos pues aumentan el gradiente osmótico a nivel de la orina, y eso potencia aún más la diuresis osmótica de estos pacientes, ¿okay? Entonces, esa es la fisiopatología de los pacientes con cetoacidosis diabética, y de allí parte que nosotros entendamos que existe una triada clásica, clínica, de estos pacientes que presentan hiperglicemia por encima de 250 miligramos sobre decilitro, presentan cetonuria, es decir, cuerpos cetónicos en orina, y presentan un estado acidótico que se define porque el pH está por debajo de 7,35. Por supuesto, en estos pacientes podemos ver alteración de la conciencia, una alteración de la conciencia que no es tan marcada, repito, como en un paciente con un estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿okay? Pero sí puede existir la alteración de la conciencia en estos pacientes, una alteración leve, o puede ser ausente, como lo dije anteriormente. Los pacientes pues presentan respiración de Kussmaul en busca de la liberación de un mecanismo compensatorio del dióxido de carbono, que también está acumulado en sangre y que también está potenciando la acidosis del paciente. Entonces se busca un mecanismo compensatorio para disminuir ese estado acidótico o neutralizar esa acidosis en el paciente. Y lo otro importante es que estos pacientes hacen aliento cetósico, ¿ok? Estos pacientes, ¿por qué hacen aliento cetósico? Porque cuando se acumulan esos cuerpos cetónicos en sangre, que como conocemos son tres básicamente, el beta-hidroxibutirato, que es el que se detecta en orina, el acetoacetato y la acetona. ¿Qué es lo que ocurre? Que el acetoacetato en sangre se convierte irreversiblemente en acetona, y esa acetona se elimina a través de ese aliento, y eso es lo que le da el aliento de un aliento a fruta podrida, dicen algunos, o a olor así como de manzana verde. Algunos lo refieren como fruta podrida, o algunos otros como un olor así como a manzana verde. Es un olor netamente a fruta,
y es un olor, es un aliento netamente cetóxico, y por ese aliento pues nosotros pudiéramos orientarnos con glicemias altas, con toda la entrada, a que el paciente pues tiene una cetoacidosis diabética. Espero hayan entendido, muchas gracias, espero que sirva, hasta un próximo video.